Muy buenos días a todos y a todas. En el día de hoy vamos a realizarles una presentación del capítulo 2, el cual el tema es Ahora puedes entender los gestos. Nuestro grupo está conformado por Laura Gómez, Camila González, Daniela Lotero y Manuel Ochoa. Uno de los temas que abordaremos el día de hoy es la sonrisa. La sonrisa se utiliza generalmente para expresar felicidad, alegría, simpatía o para disimular hipócritamente una situación incómoda. Hay muchos tipos de sonrisas, cada una tiene un significado especial que depende de lo que la persona sienta en su interior. Pero, ¿sabes la verdad detrás de una sonrisa? Una sonrisa ligera, de esas que apenas se notan, expresa inseguridad, duda y falta de confianza. Una sonrisa sencilla pero intensa, es decir, cuando no hay una carcajada, pero la comisura de los labios se levantan mucho y se puede observar los dientes de arriba, da a entender confianza. Por lo usual significa que la persona está pasando un rato agradable. La sonrisa superior transmite un mensaje de satisfacción al ver a alguien o al recibir algo. Esa es la sonrisa en donde se ve todos los dientes. Esta sonrisa puede ser más intensa cuando además se cierra los ojos. Expresa felicidad y diversión. Sin embargo, también suele ser utilizada para engañar cuando alguien está disimulando la verdad. Por eso hay que prestarle atención y analizar la situación en la que se dé. Una sonrisa amplia denota mucha alegría y placer. Se acompaña de una mirada estrecha. Y una sonrisa con carcajada incluida es contagiosa. Suele darse entre grupos de personas o cuando la pareja realmente se está divirtiendo. Al hablar de comunicación, la podemos denominar como el proceso por el cual unos seres, unas personas asignan significados a unos hechos producidos y entre ellos muy especialmente el comportamiento de los otros seres o personas. La primera condición para que haya una comunicación es la presencia de un emisor o sistema emisor y de un receptor o sistema receptor, ya que estos van a ser los principales elementos para que se lleve a cabo la comunicación. El estudio de los signos siempre ha estado relacionado con el concepto de comunicación, así como el del pensamiento. Por ende, no hay pensamiento sin signos y no hay signos sin comunicación. Por lo cual podemos decir que no hay pensamiento sin comunicación. Como es natural, la expresión corporal que abarca los movimientos del cuerpo y la postura está relacionada con las características físicas de las personas. En la comunicación hay tres clases de movimientos observables: los faciales, los gesticulares y los de la postura. En la comunicación verbal, todo y siendo el lenguaje el factor más importante, reconocemos que producimos y recibimos una cantidad muy grande de mensajes que no vienen expresados en palabras. Estos mensajes son denominados no verbales y van desde el color de los ojos, el pelo, el movimiento del cuerpo, la postura, hasta el tono de la voz, pasando por objetos, vestidos y distribución del espacio y el tiempo. El cuarto tema que abordaremos el día de hoy es la primera impresión. Iniciaremos este tema con una frase anónima, la cual dice: nunca se tiene una segunda oportunidad de dar una primera impresión. La primera impresión está conformado por tres componentes. El primer componente es qué aspecto tengo, que es un 55%, cómo hablo, que es un 38%, y qué es lo que digo, que es un 7%. El tiempo en que se da la primera impresión varía entre 2 y 4 minutos en el encuentro cara a cara y escasos segundos en el teléfono. Comenzaremos con el primer componente, que es qué aspecto tengo, o sea, lo que ven, la comunicación visual. En este componente entra el color de la piel, el estrato social, el sexo, la edad, la apariencia, las expresiones faciales, el contacto ocular, los movimientos, el espacio personal y el tacto. El segundo componente, que es cómo hablo, entra la voz, la rapidez, el volumen, el tono, la calidad o el timbre y la articulación o dicción. El tercer componente, que es qué es lo que digo, entra las palabras, las cosas negativas y positivas que las personas dicen. Y el cuarto componente es más que todo para el oyente o la persona que nos está percibiendo o escuchando, que es cómo escucho. En este componente abarca el no interrumpir, y si llegamos a interrumpir hay que hacerlo con respeto. Dar señal de retorno, o sea, lo que oímos y entendemos al mensaje que la persona nos quiere transmitir. Utiliza los términos del interlocutor, o sea, el responder.
y demostrar interés pidiendo aclaraciones a lo que oímos. La interpretación de la postura. Tenemos que para un psicoanalista la postura de un paciente muchas veces constituye una clave de primer orden sobre la naturaleza de sus problemas. Se han hecho estudios recientes sobre la comunicación humana y han examinado la postura en cuanto expresa las actitudes de un hombre y sus sentimientos hacia la persona que lo acompaña o lo rodea. Tenemos que la postura es la clave no verbal más fácil de descubrir según Albert Scheffler. Creo que dos personas que comparten un mismo punto de vista suelen compartir también la misma postura. Para esto, estudiar la postura de las personas durante una discusión es más que importante e interesante, ya que podemos detectar a quién está apoyando o a favor de quién está antes de que la persona nos dé su opinión o hable. Scheffler observó que las personas que no se conocen evitan cuidadosamente adoptar la misma posición. La importancia de la imitación puede llegar a ser una de las lecciones más significativas que podemos aprender, pues es la forma en que los demás expresan que coinciden con nosotros o que les agrademos. También es la forma en que comunicamos a los demás lo que realmente nos agrada. Tenemos que tener en cuenta que la postura no solamente es una clave acerca del carácter, sino que también es una expresión de la actitud. En efecto, muchos de los estudios psicológicos que se han hecho sobre la postura la analizan según lo que revela acerca de los sentimientos de un individuo respecto a las personas que lo rodean. La comunicación de los sentidos. Hablaremos sobre el tacto. Este sentido se presenta en todos los demás. Tenemos que la policía norteamericana lleva mucho tiempo utilizando el detector de mentiras, que es un instrumento para examinar sospechosos de haber cometido un delito. Lo que el hombre experimenta a través de la piel es mucho más importante de lo que la mayoría de nosotros piensa, y prueba de ello es el sorprendente tamaño de las áreas táctiles del cerebro, lo sensorial y lo motora. Tenemos que el tacto es probablemente el más primitivo de los sentidos, y cuando un bebé es recién nacido explora mediante el tacto. A medida de que él va creciendo, se va dando cuenta que hay cosas que sí se pueden tocar y otras que no, ya sea en objetos o parte del cuerpo. Cuando un individuo descubre las relaciones sexuales, en realidad está redescubriendo la comunicación táctil. Si se interrumpe una conversación, lo que podría hacer es que la persona coloque la mano en el brazo para dar señal de que se necesita un momento, y evidentemente forma parte del mecanismo de la conversación. Movimientos corporales. Cualquiera de nosotros puede hacer un análisis aproximado del carácter de un individuo basándose en la manera de moverse, esta sea rígida, desenvuelta o vigorosa, y que de esta manera lo que haga representar un rasgo bastante estable de su personalidad. Tomaremos por ejemplo la acción de caminar. El hombre que habitualmente taconee con fuerza al caminar nos dará la impresión de ser un individuo decidido. Si camina ligero podrá parecer impaciente o agresivo, aunque si con el mismo impulso lo hace más lentamente, de manera más homogénea, nos hará pensar que se trata de una persona paciente y perseverante. Otro lo hará como un impulso, como si cruzando un trozo de césped tratara de no arruinar la hierba, y nos dará una idea de falta de seguridad. Es así como con base a los movimientos corporales pueden crearse ideas o pueden tener perspectivas sobre nosotros. Hablaremos sobre el conjunto de gestos. Uno de los errores más graves que puede cometer un novato en el lenguaje del cuerpo es interpretar un gesto aislado de otros y de las circunstancias. Para llegar a conclusiones acertadas, deberemos observar los gestos en su conjunto. Como cualquier otro lenguaje, el cuerpo tiene también palabras, frases y puntuación. Cada gesto es como una palabra, y una palabra puede tener varios significados. Solo cuando la palabra forma parte de una frase puede saberse su significado correcto. La observación de los grupos de gestos y la congruencia en los canales verbales y no verbales de la comunicación son la clave para interpretar correctamente el lenguaje del cuerpo. Además de considerar a los gestos agrupados y de no tener en cuenta la congruencia entre qué se dice y el movimiento corporal. Todos los gestos deben considerarse dentro del contexto en el que se producen. La velocidad de algunos gestos y el modo en que resultan obvios para los demás está relacionada con la edad de los individuos. Al hablar de los gestos de descarga, hablamos de
cómo los animales, incluidos nosotros, realizamos unas cortas acciones, tics o gestos que nos sirven de válvula de escape o descanso a la atención comunicativa. Se interrumpe la actividad principal para introducir así actos estereotipados bien conocidos como de aseo, arreglo personal, ingesta de alimentos y otras habilidades motoras. Cuando hablamos de los gestos al inicio de una conversación, hablamos de cómo el encuentro es un momento fundamental de la conversación y que a partir de este se van a desencadenar una serie de estrategias a través de sutiles negociaciones no verbales que tienen lugar desde los primeros momentos. Los primeros 15 a 45 segundos son fundamentales, ya que representan la afirmación de una relación preexistente o una negociación. Aquellas pautas de comportamiento comunicativo, aquellas reglas de interacción que ponemos en funcionamiento para expresar o negociar la intimidad, son las que nos hacen servir para hacerle saber a una persona si nos gusta o no. Y eso raramente lo hacemos de manera verbal. Cuando hablamos de ritmos corporales, hacemos referencia a que cada vez que una persona habla, hay movimientos en sus manos, de sus dedos, cabeceos, parpadeos, todos los movimientos del cuerpo que coincidan con lo que está diciendo. Estos ritmos corporales se pueden alterar ya sea por enfermedades o trastornos cerebrales. Al hablar de los gestos con brazos y manos, hablamos de todos los movimientos que podamos llegar a hacer con estas partes del cuerpo. Hay una antigua broma que dice que fulano se quedaría mudo si le ataran las manos. Y esto es cierto, ya que todos estaríamos bastante incómodos si tuviéramos que renunciar a estos gestos que tan a menudo acompañamos e ilustramos con nuestras palabras. La mayoría de las personas son conscientes de estos movimientos en los demás, pero en general lo ignoran, ya que dan por sentado que no se trata de más que gestos sin sentido. Sin embargo, estos gestos comunican, a veces contribuyen a escalar un mensaje verbal poco claro. Al igual que las otras partes del cuerpo, las palmas de las manos también dan un mensaje. El gesto de exhibir las palmas de las manos se ha asociado siempre con la verdad, la honestidad y la lealtad. Cuando alguien empieza a confiar en el otro, le expondrá las palmas o parte de ellas. Es un gesto inconsciente, así como todos los del lenguaje del cuerpo, y es un gesto que proporciona al que lo ve la sensación o el presentimiento de que está diciendo la verdad. Cuando se usan correctamente el movimiento de las palmas, el poder de la palma confiere al usuario cierto grado de autoridad sobre los demás y el poder de dar órdenes en silencio. Hay 3 tipos de gestos principales en cuanto a las palmas de las manos: la palma hacia arriba, la palma hacia abajo y la palma cerrada con un dedo apuntando en una acción. La palma hacia arriba es un gesto no amenazador que denota sumisión. Cuando alguien coloca la palma hacia abajo, adquiere inmediatamente autoridad. La persona receptora siente que se le está dando una orden. Cuando hablamos de la palma cerrada en puño con el dedo señalando la dirección, es el plano simbólico con el que uno golpea al que lo está escuchando para hacer que le obedezca. El apretón de manos. La forma moderna de ese ancestral gesto de saludo es estrecharse las palmas y sacudirlas. En Occidente se practica ese saludo al encontrarse y al despedirse y suelen hacerse varias sacudidas. Apretones de manos sumisos y dominantes. Entonces, supongamos que nos acaban de presentar a alguien y se realiza un apretón de manos. Hay 3 actitudes que pueden transmitirse en ese apretón. La primera es la actitud de predominio, que es la actitud de este individuo está tratando de someterme, voy a estar alerta. Otra es la de sumisión, que es puedo hacer lo que quiera con esta persona. Y la última es la de la actitud de igualdad, que es me gusta, nos llevaremos bien. El dominio se transmite cuando la palma queda hacia abajo. No es necesario que la palma quede hacia el suelo, basta con que esté hacia abajo sobre la palma de la otra persona. La inversa del apretón dominante es ofrecer la mano con la palma hacia arriba. Este gesto resulta especialmente efectivo cuando se desea ceder al otro el control de la situación o hacerle sentir que lo tiene. Los estilos para estrechar la mano. Extender el brazo con la mano estirada y la palma hacia abajo es el estilo más agresivo de iniciación de saludo, porque no da oportunidad a la otra persona de establecer una relación en igualdad de condiciones. Y esa forma de dar la mano es típica del macho dominante y agresivo que siempre inicia el saludo. El apretón de manos estilo guante se lo llama a veces apretón de manos del político.
El iniciador trata de dar la impresión de ser una persona digna de confianza y honesta, pero cuando usa esta técnica con alguien que se acaba de conocer, el efecto es opuesto. Manos con los dedos entrelazados. Este es un gesto de frustración o actitud hostil y la persona que lo hace está disimulando una actitud negativa. Parece que existe una relación entre la altura a la que se sostienen las manos y la intensidad de la actitud negativa. Cuanto más altas estén las manos, más difícil será el trato con la persona. También tenemos los gestos con el pulgar. En quiromancia, los pulgares señalan la fuerza del carácter y el ego. Y los gestos con el pulgar se usan para expresar dominio, superioridad y también agresión. Los gestos con los pulgares son secundarios, forman parte de un grupo de gestos. Representan expresiones positivas usadas a menudo en las posiciones típicas del gerente frío ante sus subordinados. Los pulgares que expresan superioridad resultan más evidentes cuando una persona está dando un mensaje verbal contradictorio. Con frecuencia los pulgares salen de los bolsillos, a veces de los bolsillos posteriores, como para disimular la actitud dominante de la persona. Las personas que muestran los pulgares suelen añadir a este gesto el balanceo sobre los pies para dar la impresión de tener mayor estatura. Otra posición conocida es la de los brazos cruzados con los pulgares hacia arriba. Es una señal doble porque los brazos indican una actitud defensiva o negativa y los pulgares representan una actitud de superioridad. Entonces la persona que usa este gesto doble suele gesticular con los pulgares y cuando está parada balancearse sobre los pies. Y el pulgar puede usarse también como un gesto de ridículo o de desdén cuando señala a otra persona. Bueno, las posiciones de las manos en la cara son la base de los gestos humanos para engañar. En otras palabras, cuando vemos, decimos o escuchamos una mentira, a menudo intentamos taparnos los ojos, la boca o los oídos con las manos. Cuando alguien hace un gesto de llevarse las manos a la cara, no siempre significa que esté mintiendo, pero sí nos indica que esta persona nos puede estar engañando. El taparse la boca es uno de los gestos que resulta tan obvio en los adultos como en los niños. Básicamente la mano cubre la boca y el pulgar se oprime contra la mejilla cuando el cerebro ordena en forma subsecuente que se supriman las palabras engañosas que se acaban de decir. Lo que quiere decir que si la persona que está hablando usa ese gesto, denota que está diciendo una mentira. Una explicación del origen de este gesto de tocarse la nariz es que cuando la mente tiene el pensamiento negativo, el subsecuente ordena a la mano que tape la boca, pero en último momento, para que no sea un gesto tan obvio, la mano se retira de la boca y toca rápidamente la nariz. Por lo cual, el gesto de tocarse la nariz es básicamente una versión más disimulada de taparse la boca. Otro gesto podría ser el rascarse el cuello. En este caso, el índice de la mano derecha rasca debajo del lóbulo de la oreja o rasca el costado del cuello. Este gesto lo que nos indica es duda e incertidumbre. Cuando las personas se llevan los dedos a la boca, básicamente es porque se sienten presionadas. Y esto es un intento inconsciente de la persona de volver a la seguridad del recién nacido que succiona el pecho materno. Si bien casi todos los gestos hechos con las manos en la cara expresan mentira y desilusión, meterse los dedos en la boca es una manifestación de la necesidad de seguridad. Lo adecuado es dar garantías y seguridades a la persona que hace este gesto. El aburrimiento. Cuando el que escucha comienza a apoyar la cabeza en la mano, está dando señales de aburrimiento. Y el grado de aburrimiento está en relación directa con la fuerza con que el brazo y la mano están sosteniendo la cabeza. El gran aburrimiento y la carencia total de interés se manifiestan cuando la cabeza está sostenida totalmente por la mano y la señal máxima es la cabeza yaciendo sobre el escritorio y la persona roncando. Los brazos defienden. Esconderse detrás de una barrera es una respuesta humana normal que aprendemos a edad temprana para protegernos. Los gestos con los brazos cruzados. Al cruzar uno o los dos brazos sobre el pecho se forma una barrera que, en esencia, es el intento de dejar fuera de nosotros la amenaza pendiente o las circunstancias indeseables. Gesto estándar de brazos cruzados. El gesto estándar es universal y expresa la misma actitud defensiva o negativa casi en todas partes.
El cruce de brazos reforzado es que la persona ha cerrado los puños, además de haber cruzado los brazos, y esa señal es de defensa y hostilidad. El gesto de cogerse los brazos. Esta forma de cruzar los brazos se caracteriza por oprimirlos para reforzar la posición y anular cualquier intento de liberarlos que pudiera dejar expuesto el cuerpo. Los brazos pueden llegar a apretarse con tanta fuerza que los dedos palidezcan al impedir la circulación de la sangre. Y este estilo se observa comúnmente en las personas que están en la sala de espera de un médico o de un dentista, o en las que viajan en avión por primera vez y esperan el despegue. La expresión facial. Inclinar la cabeza hacia un lado significa confianza y atención. Si alguien nos escucha de esta manera, nos demuestra su interés y aceptación. Además, atender es una muestra de amistad e indefensa. Los signos faciales juegan un papel clave en la comunicación. Estas expresiones también son los indicios más precisos del estado emocional de una persona. Así interpretamos la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, la sorpresa, el asco o el afecto, por la simple observación de los movimientos de la cara de nuestro interlocutor. También es verdad que hay casos en que la expresión de la cara resulta ambigua y entonces las interpretaciones pueden ser muy diversas. Probablemente el punto más importante de la comunicación facial lo encontraremos en los ojos, que es como el foco más expresivo de la cara. El contacto ocular es una señal clave en nuestra comunicación con los demás, y así la longitud de la mirada, es decir, la duración del contacto interrumpido entre los ojos, sugiere una unión de mensajes. Los gestos al fumar. Los gestos que se hacen al fumar pueden tener mucha importancia cuando se juzga la actitud de una persona. El ritual del cigarrillo comprende una serie de mini gestos, como golpear el cigarrillo, hacer caer la ceniza o moverlo, y que indican que la persona está experimentando más tensión de lo normal. Una señal concreta indica si la persona tiene una actitud positiva o negativa en cada momento. La dirección en que exhala el humo. La persona que tiene una actitud positiva, que se siente superior o que confía en sí misma, exhala hacia arriba la mayor parte del tiempo. A la inversa, quien está en actitud negativa o de sospecha, exhala hacia abajo casi todo el tiempo. Esto quiere decir que soplar hacia abajo por un lado de la boca indica una actitud de reserva o más negativa, mientras que exhalar el humo por la nariz indica que la persona se siente segura y superior. Si la cabeza del individuo está inclinada hacia abajo cuando se exhala por la nariz, está enfadado y trata de parecer feroz como un toro embravecido. Los gestos con gafas. Uno de los gestos más comunes es ponerse en la boca la punta de una patilla. El acto de poner objetos contra los labios o en la boca representa un intento de revivir la sensación de seguridad del bebé que succiona el pecho de la madre, lo que significa que el gesto de llevarse las gafas a la boca es un gesto de afirmación de la propia seguridad. El gesto de mirar por encima de las gafas para representar una personalidad que juzga y critica. Pero puede ser que la persona esté usando gafas para ver de cerca y encuentre más cómodo mirar por encima de ellas que quitárselas. El que recibe esta mirada puede sentirse que están investigando y juzgándolo. Las señales con los ojos. En las mismas condiciones de luminosidad, las pupilas se dilatan o se contraen según la actitud de la persona. Cuando alguien se entusiasma, las pupilas se dilatan hasta tener 4 veces el tamaño normal. Pero cuando alguien está de mal humor, enojado o tiene una actitud negativa, las pupilas se contraen. Cuando una persona es deshonesta o trata de ocultar algo con su mirada, esta enfrenta a la nuestra menos de la tercera parte del tiempo. Cuando alguien sostiene la mirada más de las 2/3 partes del tiempo, o encuentra al interlocutor atractivo o siente hostilidad y está enviando un mensaje no verbal de desafío. Para entablar una buena relación con otra persona, se le debe mirar el 60 o 70% del tiempo, así la persona comenzará a sentir simpatía por el otro. La mirada de negocios. Se debe imaginar un triángulo en la frente de la otra persona
Entonces, si se mantiene la mirada dirigida a esa zona y no baja por debajo de los ojos, se percibe seriedad y el otro percibirá que usted habla en serio. La mirada social. Cuando la mirada cae por debajo del nivel de los ojos, se desarrolla una atmósfera social. En los encuentros sociales, la mirada se dirige al triángulo formado entre los ojos y la boca. La mirada íntima. Esta recorre los ojos, pasa por el mentón y se dirige hacia otras partes del cuerpo. Las miradas de reojo. Se usan para transmitir interés amoroso y si se combina con una elevación en las cejas y una sonrisa u hostilidad, si se combinan con las cejas fruncidas o hacia abajo. Las posiciones fundamentales de la cabeza. Hay 3 posiciones básicas de la cabeza. La cabeza hacia arriba es la que adopta la persona que tiene actitud neutral respecto a lo que está escuchando. Cuando la cabeza se inclina hacia un costado significa una demostración de interés. Y cuando la cabeza está inclinada hacia abajo, señala que la actitud es negativa y opuesta. Las 2 manos detrás de la cabeza. Este es un gesto como de que irrita mucho a la gente porque puede llegar a pensarse como tal vez algún día llegues a ser tan inteligente como yo. Gestos nerviosos o de hostilidad. Una persona ansiosa o tímida puede comportarse de un modo que otros perciban como frialdad y rechazo. El miedo puede hacer que nos enfademos con nosotros mismos y transmitir una imagen de hostilidad. Cuando estamos nerviosos es muy probable que toquemos precisamente esa parte de nuestro cuerpo que menos nos gusta. Por último tenemos los gestos de rechazo. Cuando se da también una mirada hostil o inexpresiva, postura tensa y poco o nulo movimiento corporal, su significado suele ser muy claro. Es algo así como será mejor que te apartes de mi vista inmediatamente. Pero si va acompañado de una expresión amistosa y el cuerpo más relajado, indica que aunque no se va a cortar de todo la comunicación, es mejor que vayas con cautela. También pues cruzar los brazos indica una actitud defensiva y negativa. Incertidumbre o inseguridad, si se aprieta el puño denota agresividad y si se están apretando los brazos con las manos señala un gran gesto de ansiedad o enfado. Ahora pongamos en práctica tus saberes. En este espacio se realizará un juego para poner en práctica lo que has entendido sobre los gestos.